Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Leemos lista, por favor. Así que atentos. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes? ¿Qué es lo que hemos visto? Como último, doctorcitos. Síndrome pilórico, doc. Muchas gracias. ¿Preparados para su examen de fisiopato? Sí. Bueno, va a durar 50 minutos, por favor. Son 50 preguntas. No son preguntas de alta complejidad, por eso la duración así, ¿sí? 1 minuto por pregunta, por favor. Así que atentos a esa recomendación. Ya llamo lista. Vamos a ver dos síndromes que son muy comunes en la práctica clínica. Sin embargo, para no retrasarnos, para que no inicien tarde su prueba de fisiopatología, es que vamos a hacer lo más puntual posible en la descripción. Atentos a la lista de autores. Listo. Ahora sí. ¿Algunos bits? Presente, doctor. Alves. ¿No está Alves? Arispe. Presente, doctor. Callares. Callares presente, doc. Y yo no existe. De Moraes. De Moraes presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Presente. Flores Mamani. Presente, doctor. Flores Quispe. Presente, doctor. González Moscope. Presente, doctor. Mambello. Presente, doctor. Lane. Presente, doctor. Nacarino. Presente, doctor. Nava. Presente, doc. Obando. Presente, doctor. Ocampo. Presente, doctor. Párraga. Presente, doctor. Pereira. Presente, doctor. Rojas Calustro. Presente, doc. Román. Presente, doctor. Santibáñez. Presente, doc. Solís. Torrico. ¿No está Torrico? Urra. Buen día, doc. Presente. Buen día. Vargas. Presente, doctor. Victoriano. Presente, doctor. Guzmán Vargas. Presente, doctor. Arias. Presente. Averanga. Presente, doctor. Cadena. Presente, doctor. Uruchi. Presente, doctor. Y Ortega. Presente, doctor. A ver, déjenme ver cuántos estudiantitos son.
Listo, doctores. Iniciamos entonces con nuestra clase, ¿sí? Bueno, a ver. Vamos a empezar realizando el estudio correspondiente a lo que es apendicitis. Cuando nosotros hablamos de apendicitis, hacemos referencia a que existe un proceso inflamatorio a nivel del apéndice, ¿sí? Eso es lo característico. Es una de las patologías, podríamos decir, o es una de las enfermedades intestinales que con mayor frecuencia podemos estudiar en la práctica clínica y cuyo diagnóstico muchas veces resulta complicado, ¿sí? Entonces, para realizar lo que es el diagnóstico de apendicitis, necesariamente tenemos que realizar lo que es un estudio muy detallado, saber las manifestaciones más importantes, por ejemplo, en este tipo de pacientes, y tomar en cuenta, ¿no?, todo lo que hemos estudiado en el semestre respecto a lo que es el examen sinológico de abdomen. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a ser puntuales en el estudio. No existe un dato clínico que me oriente por sí solo a lo que es el diagnóstico de apendicitis, ¿sí? No existe un dato clínico que sea patognomónico de la apendicitis. Y lamentablemente eso complica muchas veces nuestro resultado diagnóstico. Pero hablemos, por ejemplo, de una cronología que recibe el nombre justamente de cronología o secuencia de Murphy. El nombre les dice, ¿verdad? Cronología. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la cronología, doctores? Para ustedes, ¿qué es cronología? Cronología de Murphy, que no tenemos que confundir con lo que es el punto doloroso de Murphy. Cuando nosotros hablamos del punto doloroso de Murphy, por ejemplo, hacemos referencia a que existe en este caso un punto que es altamente sugestivo de dolor a nivel de vías biliares, ¿sí? Pero la cronología de Murphy es totalmente distinta. Y la cronología de Murphy, justamente, doctores, lo que a mí me indica es que el paciente presenta algunas alteraciones que debemos tomar en cuenta para realizar lo que es un estudio adecuado. ¿Qué es cronología? Gastón, ¿qué será cronología para usted? Es un orden, ¿no? Es una secuencia, doctores. Antes de hablar de esta secuencia, les pongo el siguiente ejemplo. Algo que nosotros habíamos aprendido hasta la fecha, hasta el día de hoy, es que debemos siempre relacionar, en este caso, lo que es la división topográfica del abdomen con estos cuadrantes, ¿sí? Ponemos un ejemplo. Cuando hemos estudiado lo que es síndrome de retención gástrica, el dolor se encuentra ubicado a nivel del epigastrio. Si el paciente presentaba, por ejemplo, algún tipo de alteración, en este caso hepática, el dolor se encontraba proyectado en los lugares anatómicos en los cuales se proyectaba propiamente la estructura hepática. Pero cuando hablamos del apéndice, si ustedes recuerdan por la ubicación y la relación con la topografía que hemos visto, se encuentra ubicado a nivel de lo que es la fosa ilíaca del lado
derecho. Sin embargo, el dolor de manera inicial no se manifiesta en este punto. El dolor puede manifestarse en cualquier otro segmento. Y eso es lo que se conoce con el nombre justamente de cronología de Murphy. ¿Sí? Entonces ponemos el ejemplo de esa cronología de Murphy. ¿Qué es lo que nos dice la cronología de Murphy? Recuerden que es una secuencia que en este caso describe o me sirve para caracterizar la sintomatología del cuadro clínico de la apendicitis. Tomando en cuenta lo que nos dice la teoría, la cronología de Murphy se presenta en aproximadamente en un porcentaje del 75 a 90% de aquellos pacientes que sufren apendicitis. Recuerden, ¿no? El apéndice se encuentra ubicado en este segmento anatómico, pero de forma inicial no le duele al paciente este punto, sino que es lo que le duele al paciente. El dolor comienza de forma cronológica y ordenada. En este caso, el dolor comienza, por ejemplo, muchas veces a nivel del epigastrio, posteriormente se irradia hacia el mesogastrio, esa es otra característica, y posteriormente el dolor se traslada recién a lo que es la fosa ilíaca del lado derecho. Entonces, la primera característica es el dolor, tomando en cuenta esa cronología de Murphy, que tiene ese patrón, ¿no?, de irradiación. Recordemos, doctores, es epigastrio, mesogastrio y lo que es la fosa ilíaca. ¿Qué más? Una vez que el dolor se instala, por ejemplo, a nivel de lo que es la fosa ilíaca del lado derecho, aparecen otros datos clínicos. El paciente presenta, por ejemplo, lo que es anorexia, que ya sabemos qué es, ¿no? Después de la anorexia, el paciente presenta náuseas y vómitos, que es otra característica de este tipo de pacientes. Y posteriormente, el paciente presenta lo que es fiebre. Y esa fiebre, por ejemplo, le acompaña la leucocitosis, un incremento en el recuento, ya sabemos, ¿no?, de leucocitos. Esa es la cronología de Murphy, doctores, que nosotros debemos tomar en cuenta para realizar lo que es el estudio de apendicitis en un estado inicial. ¿Sí? Bueno, tenemos una escala, les comento, que se denomina la escala de Alvarado. ¿En qué consiste esa escala de Alvarado? Enseguida les muestro, según la tablita acá. La escala de Alvarado, doctores, me sirve para realizar el probable diagnóstico de una apendicitis. Probable diagnóstico. Podríamos decir que es una serie de manifestaciones clínicas que toma en cuenta prácticamente lo que hemos mencionado, pero a la cual se le otorga un puntaje. Espérenme, por favor, unos segundos y enseguida les muestro la escala de Alvarado. Esta escala de Alvarado, como les estaba mencionando, me indica lo que es la probabilidad que tiene el paciente de sufrir apendicitis. ¿Sí? Les comparto. Esa es la escala de Alvarado, lo que ustedes están observando en este momento. Observen. Migración del dolor, un punto.
Anorexia, otro punto. Náuseas y vómitos, otro punto. Dolor en el cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Dolor al rebote o signo de Bloomberg, otro punto. Fiebre, 2 puntos. Leucocitosis, 1 punto. Desviación a la izquierda, 1 punto. Nosotros sumamos lo que presenta el paciente y de acuerdo a eso le otorgamos un puntaje. Fíjense, de 5 a 6 puntos compatible con apendicitis. ¿Sí? De 6 a 7 puntos, diagnóstico muy probable de apendicitis. De 8 a 9 puntos, diagnóstico muy probable de apendicitis. El score de Alvarado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de lo que es un diagnóstico de probabilidad. No estamos hablando de un diagnóstico de certeza. ¿Sí? Entonces, es frecuente que este tipo de pacientes presenten otras manifestaciones, por ejemplo, que no están relacionadas con lo que yo acabo de describirles. Sí, a ver, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sufrido alguna vez de apendicitis? Doctores, ninguno, algún familiar, algún amigo, el novio, la novia, él, la amante, nadie. Bueno, a ver, no vamos a hacer énfasis entonces en esto, ¿sí? Característico, escala de Alvarado. Pero recuerden que nos indica la probabilidad que el paciente sufra apendicitis. Lo que ustedes están observando en este caso, doctores, es el denominado triángulo apendicular. Antes que se me pase, por favor, voy a subir en este momento al chat de su grupo los diferentes signos que nosotros tenemos cuando estudiamos lo que es apendicitis. Tenemos una gran cantidad, doctores, de datos clínicos. La clase pasada, el día lunes, por ejemplo, me encontraba en el hospital en la mañana. Estaba pasando clases desde el hospital con otro grupo. Y bueno, como hay varios colegas que están en ese mismo horario, una de mis colegas me dice, ¿sabes qué? Me escucha decirles, ¿no? A mis estudiantes. Yo les digo, ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Hay 20 signos o más para lo que es el diagnóstico de apendicitis. Y ella me dice, me corrige en ese momento, me dice, son más. Bueno, terminamos de pasar la clase y me dice, son más signos para apendicitis. Y ella me dice, son aproximadamente 35 signos para estudiar apendicitis. Y buscamos, por ejemplo, que resulta que nos hemos encontrado como 40 signos, no les miento, para el estudio de apendicitis. Existe una gran cantidad de signos, pero no siempre todos se encuentran, porque depende de lo que es la posición del apéndice. Tenemos una posición, por ejemplo, retrocecal, secal, etc. Entonces la sintomatología puede ser que varíe, o la posición, perdón, puede ser que varíe levemente la sintomatología. ¿Sí? Sin embargo, el triángulo apendicular podríamos decir que es aquel más preciso, por así denominarlo, para realizar lo que es el estudio de apendicitis. Tenemos algunos puntos dolorosos, observen que forman el triángulo apendicular. El punto doloroso
de Morris. Tenemos lo que es el punto doloroso de McBurney, que probablemente es uno de los más conocidos. Tenemos el punto doloroso de Lance, tenemos el signo del obturador, tenemos, por ejemplo, el signo del psoas, tenemos, por ejemplo, ¿qué más, doctores? El signo de Robson, tenemos una gran cantidad de datos clínicos. Les pongo el siguiente ejemplo, ¿sí? Les hablo de el signo de Robson. ¿Cuál es la característica del signo de Robson? Cuando hablamos del signo de Robson, el paciente presenta lo que es dolor a nivel de la fosa ilíaca del lado izquierdo. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una diverticulitis. Ya saben lo que es una diverticulitis, ¿no? Lo hemos visto en fisiopatología. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? El dolor, podríamos decir que migra cuando se realiza la presión del punto doloroso. ¿Y dónde migra? Migra hacia lo que es la fosa ilíaca del lado derecho. ¿Por qué creen que migra el dolor acá, doctores? ¿Qué sucederá? Doctorcitos. A ver, Anga, a ver, ¿qué dice? No está Veranga, va a tener falta, Veranga. Guzmán Vargas, ¿qué dice? No sé, doctor. Sofía Polet. No sé, doc. Tampoco. Bueno, eso ya habíamos hablado, si ustedes recuerdan, en nuestras clases de abdomen al inicio del semestre. Yo presiono esta zona dolorosa, fosiliaca del lado izquierdo, y el dolor se desencadena en el lado contrario. Si ustedes han prestado, a ver, atención a lo que les he hablado al inicio de la clase, el dolor es referido en estos pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor se inicia en un lugar distante. Bueno, ya saben, ¿no? Que es dolor referido, han estudiado en fisiopatología. Se inicia en un lugar distante de donde realmente se encuentra la lesión. Eso es debido a la inervación. Pero ¿por qué al paciente le duele la fosa ilíaca derecha cuando yo presiono la fosa ilíaca izquierda? Porque si ustedes recuerdan por anatomía, el apéndice se encuentra a nivel de la estructura colónica, ¿no? Es un apéndice del colon. Entonces, cuando yo realizo lo que es la presión del colon en este segmento, se desplaza el gas a través de la estructura colónica, siguiendo su anatomía. Y en este caso, al de producir ese desplazamiento de gas, existe lo que es distensión del apéndice inflamado. Y eso es lo que origina, por ejemplo, en este tipo de pacientes, lo que es dolor intenso. Ese es el denominado signo de Robson. ¿Sí? Ahora, tenemos el signo del obturador, el signo del psoas, que algunos de sus compañeros ya nos habían presentado a manera de el estudio diferencial de las radiculopatías, por ejemplo. Cuando hablamos del signo del psoas, ¿en qué consiste? Existe dolor o incremento del dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha cuando el paciente realiza flexión de la cadera derecha. Cuando hablamos del signo del obturador,
el dolor se origina o en fosa ilíaca derecha o en hipogastrio, que eso es lo más característico, cuando el paciente flexiona el muslo derecho y rota la cadera hacia adentro. Son otros datos clínicos. El signo de Bloomberg que hemos mencionado, que prácticamente se encuentra en datos que sugieren peritonismo. ¿Sí? Eso es lo característico. Pero hablemos de este triángulo apendicular que estábamos mencionando. Como punto de referencia anatómico, doctores, voy a tomar en cuenta la estructura umbilical. Y otro punto de referencia anatómico que yo tomo para trazar el triángulo apendicular es la espinolocresta ilíaca anterosuperior. Y lo que voy a hacer en este caso es realizar esa división de esta línea que he trazado en 3 porciones iguales. ¿Sí? Si ustedes observan, voy a tener lo que es un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno. ¿Cómo yo ubico el punto doloroso de McBurney? El punto doloroso de McBurney hace referencia a la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo. Eso es lo característico. ¿Cómo yo ubico el punto doloroso de Morris? Bueno, es lo mismo pero al revés. En este caso, se ubica el punto doloroso de Morris uniendo los 2 tercios externos que les estoy señalando en ese momento con el tercio interno. ¿Y cómo ubico el punto doloroso de Lance? Lo que yo tengo que hacer es trazar una línea desde el punto doloroso de Morris hacia la parte baja del abdomen, así como están viendo en este momento. ¿Sí? Y lo que posteriormente hago es trazar otra línea que sea horizontal y que una las crestas o espinas ilíacas anterosuperiores. La intersección, por ejemplo, de estas 2 líneas imaginarias marca lo que es el punto doloroso de Lance. Esto es frecuente, doctores, entonces, en aquellos pacientes que presentan apendicitis. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? No, doctor. ¿Todo claro como el agua? Sí. Esperamos que sí, porque, bueno, el examen de fisiopatología va a ser un chiste a diferencia del examen de CM, doctores. A ver. Pasamos entonces directamente a lo que es el estudio de pancreatitis. Les muestro entonces estas imágenes para no perder mucho tiempo. Cuando hablamos de pancreatitis, ¿cómo lo definimos, Cristian Gabriel Urra? No hay definición de pancreatitis. A ver, Enzo. Doc, pancreatitis. ¿Qué es pancreatitis? Inflamación ¿Inflamación de qué? del páncreas, aguda o crónica. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañera. Es la inflamación del páncreas, que puede ser aguda o puede ser crónica. Las manifestaciones clínicas, doctores, de una pancreatitis son grandísimas. Son grandísimas.
encontramos datos clínicos que son pero tremendos. El tipo de dolor incluso es capaz de modificarse, especialmente cuando el paciente presenta dolor, por ejemplo, por cáncer pancreático, las manifestaciones son terribles. Entonces, forma parte también de lo que es una patología que se encuentra dentro del estudio de abdomen agudo. Encontramos, por ejemplo, en estos pacientes, como dato llamativo, lo que es el dolor intenso. Dolor intenso. Sin embargo, los antecedentes también son importantes en este tipo de individuos. El antecedente, por ejemplo, de consumo crónico de alcohol. Tome en cuenta eso, por favor. Consumo crónico de alcohol. A ver, preguntita. El consumo crónico de alcohol produce alteración de la estructura pancreática. ¿De qué otra estructura también produce alteración morfológica, doctores? Hepática. Hepática, ¿no? Y recuerden cuál es la característica de las alteraciones hepáticas. El paciente presenta edema, el paciente puede presentar, por ejemplo, ascitis, el paciente presenta nasárdica, el paciente presenta, por ejemplo, lo que es derrame pleural. Entonces, cuando una pancreatitis se encuentra asociada a lo que es, por ejemplo, una alteración de tipo hepática, esto es lo que nosotros nos encontramos, doctores. Datos que sugieran congestión. Ya no vamos a hablar, ¿no?, de lo que es ascitis, ya hemos visto en clases, cuando decimos que es libre, cuando decimos que está ubicada, etc. El dolor es lo llamativo. El dolor es de comienzo súbito, violento, se localiza en epigastrio, se irradia lo que es en mi cinturón o en cinturón, preferentemente hacia el lado izquierdo. Es continuo, es atroz, es colapsante, es aniquilante. El paciente cree que se va a morir por este dolor intenso. Es un dolor comparable con el dolor, por ejemplo, que sufre un paciente con infarto agudo de miocardio. En algunos casos, después de que el paciente presente este tipo de alteraciones, a los pocos minutos presenta, por ejemplo, lo que es un hilo paralítico. Ya sabemos qué es esto. Existe un signo que se denomina el drama pancreático o drama pancreático de Delafoy. A ver, ¿qué es drama, doctores? Ustedes son dramáticos seguramente. Hacer líos. Hacer escándalo de todo y de nada, no típico del estudiante de tercer año de medicina. Ustedes no, pero tengo un grupo estrella en la tarde, Dios mío, es increíble. El grupo son tremendos esos chicos, se quejan de todo. Son, podríamos decir, son quijones, ¿no? Y hacen drama de todo. Se les dice algo, queja. No se les dice nada, se queja. Llueve porque llueve. Hace calor porque hace calor. Son terribles estos chicos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque son insoportables, la verdad, ¿no? Son estudiantes muy insoportables. Tienen, tendencia al colapso. Se les dice algo, se desmayan, convulsionan. Cuando realizan sus reclamos, por ejemplo, presentan dificultad respiratoria, empiezan a bufar como si fueran pequeños toritos, ¿sí? Entonces, aquellas personas que presentan dolor insoportable, tendencia al colapso, recuerden que el dolor es aniquilante, disnea angustiosa, muchas veces crean con rapidez una situación grave cuyo desenlace es imprevisible. Eso se denomina el drama pancreático de Delafoy.
Y si hablamos de las características del dolor, les había puesto el ejemplo, ¿no? En un cáncer de páncreas también existe lo que es inflamación pancreática. El paciente puede presentar dolor epigástrico, dolor paroxístico, dolor cólico de intensidad variable, puede ser sordo, puede ser continuo, puede irradiarse en el cinturón izquierdo, puede encontrarse localizado en hipocondrio izquierdo, en la región dorsolumbar, puede encontrarse en hipocondrio derecho, si irradiarse en la región subescapular del mismo lado, etc. Las manifestaciones, doctores, entonces clínicas, pueden ser muy variadas. Si bien son muy variadas las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos algunos datos que son importantes, como el que ustedes están observando, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que es el signo doloroso que recibe el nombre de lo que es hemicinturón hiperalgésico izquierdo o de CADH. ¿En qué consiste este dolor en hemicinturón? Antes de eso, el paciente, cuando presenta pancreatitis, presenta trastornos digestivos, alteraciones hemorrágicas. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de unos signos, ¿no? El signo de Cullen y el signo de Grey-Turner. Alteraciones psíquicas, encefalopatía, especialmente cuando está relacionada, por ejemplo, con alteraciones hepáticas, fenómenos tetánicos, es grande. Cuando nosotros estudiamos un paciente con pancreatitis, nos encontramos con este tipo de alteración que recibe el nombre de hemicinturón hiperalgésico de CADH. Es una zona que, como ustedes observan, que se extiende desde el epigastrio, pasando por las últimas costillas izquierdas, hasta la región de las apófisis espinosas de T10 y T12. La piel, por ejemplo, en este segmento es mucho más sensible. Ustedes realizan el examen de sensibilidad, por ejemplo, acá en esta zona, y el paciente se encoge del dolor. Eso es lo característico. Sin embargo, muchas veces el dolor no se presenta como una zona continua, como una zona dolorosa continua. Al paciente le duele esta parte, la otra no, esta parte sí, la otra no, la otra parte sí, la otra no. También puede ser un dolor discontinuo, ¿sí? ¿Por qué existe eso? Porque sigue, en este caso, lo que es el trayecto de la estructura pancreática. Tenemos otro signo, observen, que se denomina el signo de Chaufart y Rivet, que es en relación con la zona colédoco-pancreática de Chaufart y Rivet. En otras palabras, corresponde a lo que es el colédoco retropancreático. Y lo que se hace para ubicar, por ejemplo, esta zona colédoco-pancreática es trazar una línea vertical y horizontal que interseccionen la estructura umbilical. ¿Sí? Eso es lo característico. Y lo que nosotros hacemos posteriormente es trazar una bisectriz. ¿Esto qué quiere decir? Voy a trazar lo que es una línea que va a dividir a este ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45, 45 y 45. En este ángulo que se ha formado, que les estoy mostrando acá, debido al trazo de esa bisectriz, yo encuentro la zona colédoco-pancreática, que corresponde, como dice el nombre, al colédoco retropancreático. Tenemos el punto pancreático de Desjardins. ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Voy a trazar una línea desde el ombligo hacia lo que es el pliegue anterior de la axila. ¿Sí? Voy a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que yo hago posteriormente? Sobre esa línea imaginaria que he trazado, voy a contar 5 a 7 centímetros de forma ascendente sobre la línea para trazar este punto que ustedes lo están viendo acá, ¿no? Que se conoce con el nombre de punto pancreático de
Desjardins. ¿Cuál es la importancia de este punto, doctores? El punto pancreático de Desjardins se va a encontrar en relación con lo que es el conducto de Wilson, con la desembocadura del conducto de Wilson en el duodeno. Si ustedes observan, es un punto doloroso más alto que el punto apendicular o los puntos apendiculares, por ejemplo, que hemos descrito, pero es un punto más bajo que el punto cístico o el punto doloroso de Murphy que se encuentra acá. Cuando hablamos del punto doloroso de Murphy, que es lo que está marcado con este puntito verde, doctores, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El punto cístico o doloroso de Murphy, no se confundan, les había mencionado hace algunos instantes, con lo que es el punto o la cronología de Murphy. El punto doloroso de Murphy, doctores, es típico de aquellos pacientes que presentan alteración vesicular o de vías biliares. Una colecistitis aguda, por ejemplo, tenemos ese punto. ¿Y cómo lo ubicamos? Trazamos prácticamente esta misma línea y la intersección de esta línea imaginaria con el reborde causal marca el punto doloroso cístico, punto doloroso de Murphy. Existen, bueno, diferentes técnicas, les comento un poquito. Algunas trazan una línea desde la articulación acromioclavicular hacia el ombligo y la intersección con el reborde costal marca, por ejemplo, ese tipo de alteración. O algunos nos hablan, por ejemplo, de lo que es la línea hemiclavicular o media clavicular, que trazando una línea vertical, por ejemplo, que divida las clavículas en dos porciones iguales y dirigiéndose hacia la parte de abdomen, en la intersección con el reborde costal marca, por ejemplo, lo que es el punto cístico. Cualquiera nos sirve, la verdad. Existen diferencias que son entre 1 y 2 centímetros que sinceramente no van a afectar para nada lo que es la descripción semiológica de este tipo de datos clínicos. ¿Sí? Hablamos del punto de Orlovsky. Fíjense qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso. Lo que nosotros hacemos es trazar dos líneas imaginarias que vayan desde la articulación acromioclavicular hacia la sínfisis del pubis, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? De esta forma. Si ustedes se dan cuenta, se ha formado lo que es una intersección. Y en esa intersección lo que yo puedo hacer para facilitar, por ejemplo, lo que es la ubicación de este punto es trazar una línea horizontal que atraviese esa intersección. Y este ángulo que se forma acá, por ejemplo, hacia el lado derecho, se encuentra en relación con lo que es la cabeza del páncreas. Entonces, en caso de una pancreatitis, al paciente también le duele. Tenemos otro punto, que es el punto subcostal izquierdo, que recibe el nombre de Mallet-Guy. Fíjense, en este caso el paciente debe estar en decúbito lateral derecho, la mano del explorador situada entre lo que es el estómago y el vaso. Se tiene que realizar lo que es una leve desviación hacia la derecha del estómago y vamos a palpar a través de esta técnica lo que es el cuerpo del páncreas. Tenemos otros puntos, por ejemplo, tenemos el punto de Mayer-Robson, el punto costofrénico de Mayer-Robson, que es izquierdo también, y el punto de Pre-Ioní. El de Mayer-Robson, por ejemplo, ¿en qué consiste? Costofrénico, el nombre les dice, ¿no? Punto costofrénico de Mayer-Robson. Yo tengo que presionar el ángulo costovertebral izquierdo. Y el paciente presenta lo que es dolor. Cuando hablamos del punto de Pre-Ioní, en este caso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Les pongo el siguiente ejemplo.
Preyoni. Ubico dónde se encuentra el ombligo. 2 dedos por encima del ombligo y un dedo hacia la izquierda se encuentra lo que es el punto doloroso de Preyoni. Esto lo encontramos, por ejemplo, también en aquellos pacientes que presentan pancreatitis aguda. ¿Alguna pregunta, doctores? No, doc. Las manifestaciones clínicas son mucho más grandes de las que hemos estudiado. ¿Sí? Y dependen de las complicaciones. Recordemos un poquito lo que les he mencionado hace algunos instantes, ¿no? El paciente presenta lo que es hilo paralítico. Ya sabemos cuáles son las características semiológicas del hilo paralítico, así que no debería haber ningún problema en escribir. Debido a la permeabilidad incrementada, permeabilidad capilar incrementada, el paciente presenta edema peripancreático, anasarca, derrame pleural izquierdo. Y ya sabemos cuáles son las características de esto, ¿no? Por ejemplo, algo que les había mencionado cuando hemos estudiado exámenes laboratoriales. El hematocrito, en caso de que exista retención de líquido en un tercer espacio, bueno, lo que nosotros encontramos en este tipo de individuos será un incremento del hematocrito. Acá también podemos encontrar. Podemos encontrar también lo que es un incremento de leucocitosis, copredominio de polimorfonucleares, un incremento de la amilasa, un incremento de la lipasa. Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, vamos a hablar un poquito de lo que es derrame pleural. Recuerden lo que hemos visto en fisiopatología y en nuestras clases de semiología. Ya sabemos cómo hacer el diagnóstico de lo que es un derrame pleural. Pero en fisiopatología les había mencionado que se tiene que realizar una pleurocentesis y someter al líquido a lo que es un examen citológico. Y la lactato deshidrogenasa era aquella que me indicaba, ¿no? Si yo me encontraba frente a un exudado o un trasudado. En este caso es un exudado. Cuando se realiza este tipo de procedimiento y se somete al paciente a este tipo de exámenes, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es un líquido con alto contenido de amilasa, típico de aquellos pacientes con pancreatitis. En caso de que exista peritonitis, en ambos casos, por ejemplo, en una apendicitis o en una pancreatitis, ya sabemos cuáles son los datos clínicos, ¿no? El dolor difuso, signo de Bloomberg positivo, el denominado abdomen en tabla. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos, doctorcitos? El denominado abdomen en tabla. ¿Qué sucederá con los ruidos hidroaéreos? ¿Apagados? Se encuentran abolidos, ¿no? No existen. Entonces, tenemos que ser capaces de interpretar de forma conjunta las complicaciones que presentan este tipo de pacientes. Para complementar, doctores, esto les voy a pedir que estudien lo siguiente. Noten, por favor, los criterios de Apache, ¿sí? Para pancreatitis aguda, Apache. Los criterios de Ramson y los criterios de Baltasar. Apache, Ramson y Baltasar. En la siguiente clase, si es que alguien quiere ganarse 2 puntitos, nos explica al inicio de la clase cuáles son las características de estos criterios y para qué nos sirven. Nos sirven para el estudio de pancreatitis. Preguntas, dudas, ¿todo claro?
Listo, doctores, si está todo claro, entonces nos despedimos y suerte y éxito en su examen de fisiopatología, que lo subo enseguida. Chao, chicos. Hasta luego, Doc. Todo, doctor, Chao. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Tenemos una forma muy puede encontrar este tipo de alteraciones.